Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre esto era el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy en el mundo siguen observando la política de Estados Unidos en relación con otros continentes y particularmente en el Medio Oriente. Recordemos que es la zona donde sale la mayor parte del petróleo, países productores y exportadores, y además con conflictos de orden religioso, ideológico, y donde las potencias siempre han estado presentes desde la bipolaridad. Rusia, Estados Unidos y antes Francia e Inglaterra dividieron el Medio Oriente después de la ocupación otomana en artificiales repúblicas y en fronteras que no respondían a lo religioso o a lo étnico, y son grandes problemas los que tienen hoy para definir, como el caso sirio, donde el golpe de Estado, sobre todo la toma del poder por las fuerzas adversas al presidente Bashar al-Assad, han establecido un nuevo camino hacia la democracia con la presión que pueda tener interna y externa. De hecho, se reunieron con el presidente turco Erdogan. La importancia que tiene Turquía ahora es muy fuerte en el Medio Oriente, junto a Arabia Saudita y, por supuesto, también Irán, que siguen siendo potencias subregionales. Y dentro de este conflicto del Medio Oriente, del marco del Medio Oriente, está naturalmente el tema palestino, y sobre todo con lo que ayer el presidente Donald Trump hizo un anuncio sorprendente para la comunidad internacional al afirmar que Estados Unidos va a tomar el control de la Franja de Gaza, una propuesta que podría definitivamente, como decía el primer ministro israelí, cambiar la historia, porque es una nueva situación y naturalmente para Benjamín Netanyahu, que visita la Casa Blanca, una buena noticia, pero que crea problemas para el mundo árabe, que siempre ha reconocido el Estado palestino y va a reconocer el Estado de Israel. De hecho, algunos países árabes tienen relaciones con Israel, pero en Gaza siempre ha sido también el centro de la polémica, del combate, del conflicto. Lo cierto es que tendrán que reunirse a nivel de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, y ver qué solución hay, pero preocupados los palestinos por esta situación y naturalmente analizando la prensa internacional esto que pudiera tal vez para Israel ser una solución, pero que en el fondo no resuelve el problema, sino que siempre ha habido la intención de un Estado palestino, un Estado israelí, como decidió Naciones Unidas después de 1945, y en el año 48 la realidad fue el Estado de Israel, pero todavía hay que consolidar el Estado palestino. Veamos. El presidente Donald Trump hizo un anuncio sorprendente el martes al afirmar que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza, una propuesta que podría cambiar la historia, según el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que lo visitó en la Casa Blanca. El republicano dijo que su país será responsable de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en Gaza, y que va a nivelar el lugar y deshacerse de los edificios destruidos para desarrollar económicamente el territorio, algo que, según él, aportará una gran estabilidad a esa parte de Medio Oriente. No ha sido una decisión tomada a la ligera. A todo el mundo con el que he hablado le encanta la idea de que Estados Unidos sea propietario de ese pedazo de tierra, que se desarrolle y cree miles de puestos de trabajo con algo que será magnífico. Trump no especificó cómo piensa tomarse la Franja de Gaza. Se limitó a decir que es un proyecto a largo plazo y aseguró que le gustaría convertir el territorio en la costa azul de Medio Oriente. El republicano volvió a pedir a los palestinos que abandonen el territorio asolado por la guerra y se vayan a vivir a países como Egipto y Jordania, a pesar de la oposición de estos últimos y de los propios palestinos. Netanyahu dijo que valía la pena prestarle atención al plan de Trump, a quien calificó como el mejor amigo que Israel haya tenido nunca. Él tiene una idea diferente y creo que vale la pena prestar atención a esto. Estamos hablando de ello, lo está explorando con su gente, con su personal. Creo que es algo que podría cambiar la historia y merece la pena seguir esta vía. El enviado palestino ante la ONU recalcó que los dirigentes mundiales deben respetar la voluntad de los palestinos de regresar a sus hogares en Gaza. In 2 days, in a span of few hours, 400,000 En Palestinians 2 días, en un lapso de pocas horas, 400.000 palestinos a pie regresaron a la parte norte de la Franja de Gaza. Creo que deberíamos respetar las elecciones y los deseos del pueblo palestino. of the Palestinian people. El presidente estadounidense se ha atribuido el mérito de la primera fase de 6 semanas de la tregua alcanzada entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, después de más de 15 meses de combates y bombardeos. Esta primera fase ha permitido un canje de 18 rehenes israelíes a cambio de unos 600 prisioneros, en su mayoría palestinos, además del aumento de los alimentos, el combustible y la asistencia médica en Gaza. Horas antes de la visita a Washington, Israel anunció que envió un equipo a Qatar, país que ejerce de mediador, para abordar la segunda fase del acuerdo. Según Hamás, las negociaciones ya comenzaron. Afortunadamente para los Estados Unidos, la política que Washington pretende desde la presidencia impulsar
siempre tiene que revestirla de la diplomacia y hemos visto las primeras gestiones del canciller de Estados Unidos con la visita a Panamá y también a Centroamérica e inclusive el diálogo con México, porque del anuncio fuerte que hace Trump, la diplomacia lo suaviza y llegan a acuerdos, pero no se sabe hasta cuándo el presidente Trump toma decisiones tan radicales como esta, la de Gaza, desalojarla de palestinos, e inclusive los países como Egipto no estarían de acuerdo con ello, ni tampoco Jordania, donde piensa mandar los palestinos. Lo cierto es que son decisiones que alteran la geopolítica mundial y naturalmente con medidas como otra que anunció también hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es un decreto que firmado por él en que saca, expulsa, reduce la participación de su país en varias agencias de las Naciones Unidas y pide revisar la financiación estadounidense a las organizaciones multilaterales. Hay dos tipos de diplomacia, la bilateral, que es de Estado a Estado, Venezuela, Colombia, Nigeria con Egipto, es la diplomacia bilateral. Y la multilateral es las organizaciones internacionales, que son creadas por un decreto, por un tratado donde hay una negociación, una firma y una ratificación. De hecho, cuando pertenecemos a una organización multilateral, nos comprometemos a aceptar como ley nacional esas leyes que se aprueben, porque es una decisión de soberanía del Estado frente al poder central que está llevado por el secretario general o por la propia organización. Así nació las Naciones Unidas. Y naturalmente, dentro de este criterio, como organización multilateral, en ese momento de nacer en 1945, y en esto el presidente Trump aprovecha esas situaciones para ahondar en beneficio y sacar votos en favor de él, pero desequilibrando la conciencia mundial, porque el país más rico está obligado a pagar mucho más a las organizaciones multilaterales como Naciones Unidas o como la Organización Mundial de Comercio o la Organización Internacional del Trabajo. Lo que quiere Trump ahora es equilibrar ese presupuesto de Estados Unidos con otro. Por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, mientras Estados Unidos, dice Trump, paga 80 millones de dólares de contribución espontánea, China no pasa de los 15 millones de dólares. Y él lo que quiere ahora es sacar a Estados Unidos, pero eso es perder la fuerza que tenía la organización internacional y la crisis, como las ONG, donde están cuestionadas ahora en América Latina, después de la UNASAID, que los Estados Unidos han limitado esa ayuda humanitaria. Lo cierto es que estamos ante una nueva política y esto preocupa mucho a Naciones Unidas, pero también a unas 20 organizaciones internacionales multilaterales, entre ellos las simbólicas como la FAO, que es de la alimentación y la agricultura, la UNESCO, que es de educación, ciencia y cultura, y por supuesto la Organización Internacional del Trabajo, que son las más antiguas en el sistema internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva para retirar a su país de varias agencias de la ONU. En el texto, el republicano también pide una revisión de la financiación estadounidense al organismo multilateral. En concreto, el decreto excluye a Washington del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano del que no es Estado miembro, sino observador. También extiende la suspensión de toda la financiación estadounidense a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Estados Unidos, junto con varios otros países, suspendió su contribución financiera para los refugiados palestinos, después de que Israel hiciera acusaciones en enero de 2024 de que algunos funcionarios de la organización participaron en los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. Según el asesor de Trump, Will Scharf, al presentar el documento al presidente para su firma, el decreto del martes también pretende revisar la participación estadounidense en la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que aseguran también ha demostrado un sesgo antiestadounidense. Poco después de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que anteriormente había criticado duramente por su manejo de la pandemia de COVID-19. Y esto es un problema no solamente de las capitales donde están las organizaciones internacionales, por ejemplo Ginebra, que son unas 20 organizaciones multilaterales que tienen sede allí, sino también capitales como Austria, donde hay organizaciones internacionales, o Madrid, donde está la Organización Mundial de Turismo y también la de Migraciones. Y además a nivel regional tienen oficinas particulares, como en Venezuela la Organización Mundial de la Salud, que tiene la Oficina Panamericana de la Salud, y lo mismo regionales como la UNESCO en Caracas y en toda América Latina. Es difícil para la diplomacia multilateral con esta decisión del presidente Trump. En lo que sí están de acuerdo todos, Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, que son los pilares del nuevo orden internacional, es en el uso de la inteligencia artificial, en desarrollarla e impulsarla. Pero también están reclamando, como lo hizo recientemente la Unión Europea, leyes concretas, registros jurídicos, normas, disciplinas, para evitar que la inteligencia artificial se transforme en algo terrible, como fue,
Por ejemplo, el caso del átomo de uranio, que se visualizó solo para usos médicos en las radiografías e incluso para producir electricidad, energía. Sin embargo, desde 1945 vimos Hiroshima y Nagasaki con sus explosiones atómicas y el uso, desgraciadamente, al margen del bien de la humanidad, del bien común y la justicia internacional. Por eso la inteligencia artificial en estos momentos exige. Afortunadamente en Venezuela también estamos en la Asamblea Nacional discutiendo un proyecto de ley que se apruebe, como toda América Latina, este tema de la inteligencia artificial y la robótica, que es imposible frenar con el avance que tiene, pero siempre en función del hombre, de su democracia y su libertad. Después de este análisis de hoy, seguimos con las entrevistas de siempre. La Asamblea Nacional de Venezuela está considerando el proyecto de ley sobre inteligencia artificial. Y en esta semana precisamente entró en vigencia el reglamento de los 27 estados de la Unión Europea preocupadas por el control, la referencia ética y normativa de la inteligencia artificial, especialmente cuando las grandes potencias, sobre todo China y Estados Unidos, avanzan y el control en el tercer mundo pareciera estar al margen. Desde 1956 en los Estados Unidos se inició la historia de la nueva dimensión de la inteligencia artificial con las nuevas disciplinas donde la Internet y la data fueron fundamentales. Podríamos pasar el límite de un mundo antropomórfico que permita a la máquina imponer su dominio en un mundo distópico y apocalíptico, eliminando la propia inteligencia humana. Y ya en algunas películas hemos visto esa visión apocalíptica del futuro si no ponemos una regulación adecuada para evitar que la ciencia y la tecnología se utilicen para el bien y no para el mal, como ha ocurrido con otros inventos de la humanidad. Es el caso de la pólvora o la radiación, donde para la medicina era fundamental en el caso de la radiación. Sin embargo, se aprovechó para bombas atómicas como de Hiroshima y Nagasaki. La nueva realidad de la inteligencia artificial obliga a la ciencia, a la matemática y a la ingeniería, pero también a la filosofía, al derecho y a la diplomacia, una reflexión profunda en estos tiempos donde todavía podemos controlar este nuevo proceso tecnológico y seguir ubicando al ser humano como el centro de nuestro planeta, sobre el cual cabe la responsabilidad de construir un paraíso o un infierno. Por ahora, las máquinas, los algoritmos y los robots no reemplazarán actividades del ser humano, pero están en vías de desaparecer empleos, aunque se puede usar en materia de educación y de trabajo positivamente, ni tampoco van a dejar de lado a los juristas, a los jueces, a los diplomáticos. Por ahora, en el mundo del derecho ya existen embajadas virtuales y es a través de Internet por donde los jefes de Estado se ponen de acuerdo o se enfrentan y donde las guerras son cada vez más tecnológicas en ese ciberespacio diseñado por la inteligencia artificial. Hace poco en San Remo, que es el Instituto Internacional de Derecho Humanitario, pudimos ver simulaciones de lo que sería una tercera guerra mundial, tanto por el empleo de armas atómicas como por el nuevo sistema bélico de inteligencia artificial. Por ahora solo se da en la realidad virtual, pero podría ser efectivo. Con los conflictos que puedan abrirse ahora con el presidente Trump, con la confrontación en el Medio Oriente, las tesis que han postulado, y en el caso de Ucrania y Rusia veremos cuál va a ser su propuesta dentro de algunos días, pero también la situación con América Latina, en el caso de Canadá, con Groenlandia y Dinamarca, México y Panamá. Lo cierto es que en el campo del derecho ya están empleando instrumentos jurídicos como la inteligencia artificial, la redacción de contratos y documentos jurídicos, como es lo que han hecho el Servicio de Abogados estadounidenses Becker Hosteller, que han presentado un sistema de búsqueda y respuestas al Servicio de Abogados, especialmente en la búsqueda de la jurisprudencia en el Common Law, que es el sistema que rige del derecho en el mundo anglosajón, y donde allí la máquina, sus algoritmos establecen lo que han llamado la justicia predictiva, la cual permitiría soluciones a problemas legales en base a la jurisprudencia del país. Precisamente, como decíamos, el Parlamento Europeo está ya puesta en marcha la decisión del pasado 14 de junio que aprobó por total mayoría un reglamento para la inteligencia artificial. En estas normas están claramente definiciones y exigencias y cambios referidos a los problemas y al uso indebido de estas nuevas tecnologías, pero por supuesto sin frenar el desarrollo, el crecimiento inclusivo, propiciando e innovando en el uso de la inteligencia artificial y aprovechando para nuevos recursos que puedan presentarse en el desarrollo humano. Este instrumento jurídico es la primera regulación legal de la inteligencia artificial por una ley comunitaria, pero con una proyección internacional. Por ahora solo es aplicable de forma inmediata y directa en los 23 estados de la Unión Europea. Este sistema se fundamenta en los riesgos de los diferentes sistemas de inteligencia artificial, señalando los únicos aceptables dentro de los valores y la ética de la Unión Europea,
y reafirmando los derechos fundamentales del ciudadano, siempre en función de la igualdad y la libertad.